Estamos de regreso aquí en Ángulos y en esta parte del análisis le damos la bienvenida como cada lunes a Enrique Tucent y Germán Petersen. Bienvenidos. Buenas noches. Y el día de hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida también a Luis Guillermo Natera y a Raúl Gandarilla del colectivo Triciclo. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Es que en la primera parte vamos a hablar acerca de los narcobloqueos y en la segunda parte vamos a hablar acerca de otra cosa que se nos viene en la agenda informativa para esta semana, que es el aumento a la tarifa del transporte público en zona metropolitana, y ellos hicieron en el colectivo Triciclo un estudio respecto a las ganancias de verdad de ese pulpo camionero y también acerca de si el costo que nos están queriendo vender es el real. Pero lo abordaremos un poquito más adelante, porque por lo pronto el tema coyuntural del fin de semana es el de los narcobloqueos. Decía por ahí el diputado Chávez que nos dejan un cochinero. Y en ese sentido, evidentemente, aquí lo primero que salta a la vista es la descoordinación por parte de autoridades federales a autoridades estatales. Ellos sabían que venían por un pez gordo a Jalisco, pero no le avisaron a nadie aquí y por lo tanto no se pudieron prevenir los narcobloqueos, ¿o qué? Bueno, pareciera que el tema más comentado de todos en ya estos 2 días que van desde que terminaron los narcobloqueos ha sido la descoordinación. Y bueno, ya se ha hecho una verdad de perogrullo y uno de los comentarios más sonados el asunto de la descoordinación. A mí me gustaría explorar un poco qué hay detrás de la descoordinación, porque la descoordinación al final es un efecto institucional, una consecuencia institucional de problemas más de fondo. Atrás hay una desconfianza brutal. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano ha sido colonizado por los cárteles, ha sido colonizado por el crimen organizado y hay una duda permanente, una sospecha continua entre corporaciones policiales sobre si la de enfrente, aquella con la que están tratando de colaborar, está infiltrada por el crimen o no. O si está infiltrada por el crimen, si está infiltrada por el mismo cártel que infiltró a la propia o por otro distinto. Hay un problema gravísimo de desconfianza que genera la descoordinación. Otro asunto que creo que también se revela es que no tenemos en Guadalajara protocolos claros de qué hacer ante contingencias de ese tipo, que pueden ser de desastres naturales, como por ejemplo las inundaciones también la semana pasada, hasta desastres provocados por el crimen organizado, como este caso de los bloqueos. No hay protocolos claros, no están socializados, los procesos de comunicación social de la autoridad son sumamente fallidos, los procesos de recepción de los ciudadanos a las instrucciones de la autoridad tampoco existen, no hay esta cultura de acercarse a una radio o acercarse a una televisión cuando hay este tipo de fenómenos. Y por otra parte, creo que otra cosa que queda muy clara y que es la consecuencia, me parece más alarmante y de más futuro, y esperemos que me equivoque, es que Jalisco no es una isla del crimen organizado. No es una isla intocada, no es una isla que ha evitado la llegada de los cárteles, no, muy por el contrario, tienen presencia y tienen tan presencia que tienen la capacidad logística para desplegar bloqueos en menos de 20 horas en 28 puntos distintos del estado. La capacidad operativa del crimen en Jalisco es muy grande. Fíjate, ahí hay un tema, decías Germán, la descoordinación nace de una desconfianza entre corporaciones, por supuesto, esa es aparte histórica en México, la desconfianza de los entre mandos estatales, mandos municipales, pero ha sido una característica de este gobierno. ¿Se acuerdan? La primera intervención del gobierno federal fue en Michoacán, en 2007, y en Michoacán tampoco le avisaron, en ese momento era Godoy, era el gobernador, ni siquiera le avisaron a Godoy para decirle, oye, ahí vamos para allá. Pues pasó el michoacanazo, aquel de los presidentes municipales, tampoco le dijeron, y tiene que ver porque también muchas intervenciones, y hay que decirlo, han sido vistas con una lógica política en su momento, para tratar, digamos, de poner al adversario político en algún momento en estados priistas o en estados perredistas contra la pared y enseñarlo, mira, este gobernador tenía enfrente de sus narices todo este problema y no actuó. Eso quiere decir que está infiltrado, que está intervenido y que al final hay una complicidad entre los presidentes municipales, el gobernador y el crimen organizado. Es cierto, Jalisco no es una isla. Eso nos queda clarísimo desde hace por lo menos 2 años, que empezaron a generar los brotes, o como le llama Eduardo Guerrero, epidemias. Pero todavía es momento de intervenir. Jalisco todavía tiene una tasa de mortalidad que es la mitad que la de Nuevo León, por ejemplo, que está por debajo del promedio nacional en términos de muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces todavía hay momento de intervenir. Todavía no estamos en una situación tan alarmante como en otros lugares del país donde está desintegrado el tejido social, donde ninguna policía es confiable. Yo creo que es un momento muy adecuado para intervenir y tratar de prevenir que este tema
se vaya a niveles insostenibles en un año y medio, ¿no? Claro, en ese sentido también vale la pena analizar desde lo social qué ha sucedido o qué ha sucedido con los últimos 3 hechos de este tipo. En el primero yo me acuerdo como que la gente estaba muerta de miedo, No ¿no? sabíamos qué era. Y no querían salir en 2 o 3 días. En el segundo como que ya nos relajamos y en esa misma noche había eventos públicos a los que no dejaron de asistir. Al día siguiente la Veracruz Activa estuvo completamente normal y hoy lunes la circulación en todas las avenidas estuvo completamente normalizada. Y eso que si vemos la cantidad de lugares que se bloquearon y la cantidad de coches que se quemaron comparados con anteriores ocasiones, en esa ocasión fue mucho más grave, pero la respuesta de la gente, el miedo de la gente fue mucho menor, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven desde el punto de vista ciudadano? Sí, a nosotros nos parecía, y lo comentábamos como ciudadanos, pareciera que los narcobloqueos y estos cárteles parecen tener mucho mejor organizado lo que van a hacer contra la respuesta que tiene el gobierno del Estado en este caso. No pareciera, y lo decía Enrique hace un rato, que los protocolos de los cuales hablabas tú están mejor establecidos del lado de los narcos que del gobierno. Sí, hay una hoja de ruta muy clara. Exactamente. Incluso con repercusiones, ¿no? Lo platicábamos, Germán, también antes de entrar al aire, porque cuando se te acerca un operativo de la policía, cualquier corporación, sea municipal, sea estatal o sea militar, te mueres de miedo. Cuando se te acercan unos narcos, también te mueres de miedo, pero en este caso no hay muertos y hubo quien da hasta testimonios de que les dijeron gracias y disculpe usted, le vamos a quemar su carrito. Que también ahí es un asunto interesante porque cuando criticamos la política pública de seguridad que decidió el presidente y que impulsa sobre todo el gobierno federal, solemos decir, es que el problema está en la política. Y hoy me lo cuestiono. Y digo, quizá el problema está más en el fondo, está en las instituciones que están impulsando la política. Y sí tenemos un problema mucho más delicado, porque no es solamente un asunto de diseño de estrategia, sino de, más allá de cuál estrategia decidamos, quién la va a impulsar. Esas instituciones, y por otro lado, la contraparte que se ha mencionado aquí, el crimen organizado, que puede impulsar cualquier estrategia territorial, de control territorial, de despliegue brutal, por tener justamente esa eficiencia y esa coordinación institucional. Sí, claro, claro. Y un mensaje muy claro, también lo platicamos antes de entrar al aire. Ya nosotros nos hicimos una historia, una narrativa de por qué suceden los bloqueos. Pero yo no creo que esa historia nos la hayan contado las autoridades. Creo que esa historia fue una generación que también los medios empiezan a crear, pero que también viene el crimen organizado. Cuando vemos mantas, cuando vemos cómo actúan los cárteles, ya más o menos tenemos ciertas respuestas porque es muy eficaz la comunicación de los cárteles. Llega directamente y es impulsada a través también de un sistema de medios que no hemos sabido también cerrarle la puerta a los narcos. Eso es cierto. Muchas veces los narcos ganan portadas y ganan espacio en los medios cuando en realidad deberían de estar delegados a otro tipo de coberturas, ¿no? Claro, Natalia, y también el uso de redes sociales, ¿no? O sea, lo que platicaba Germán ahorita, el protocolo de información del gobierno no está tan establecido que los ciudadanos volteamos directo a redes sociales a enterarnos, ¿no? Yo iba en el coche cuando sucedió esto, me habla mi papá y me dice, oye, ¿qué está pasando? Y lo primero que hice fue prender el celular, no prender el radio, no buscar una información oficial, porque sabía que el Twitter iba a ser más eficaz en este momento que lo que estaba pasando. Que puede tener también su contraparte, ¿no? La información falsa, este supuesto narcobloqueo que hubo en Periférico y Avenida Vallarta, que no existió, no hubo, pero que mucha gente le sacó la vuelta porque se estaba reportando en redes sociales, ¿no? También en Patria y Acueducto, Naciones Unidas, diferentes puntos. Entonces también, ¿hasta qué punto las redes sociales están ayudando o están convirtiendo el problema en más grande? Y están funcionando como un combustible a la comunicación. Claro, y es un asunto que vale la pena analizar también porque muchos de los medios tradicionales que abrieron transmisiones el sábado estaban basados justamente en las redes sociales. Vamos a una pausa, después de la pausa regresamos para seguir platicando acerca de este asunto y también lo que ustedes opinan a través del Twitter y más adelante abordaremos el asunto que tiene que ver con las verdaderas ganancias del transporte público, a ver si es cierto que los pobrecitos se mueren de hambre y por eso nos aumentan la tarifa. Regresamos.